amables televidentes, sean todos bienvenidos a este espacio de Ábreme tu corazón, el espacio donde semana tras semana estamos encontrándonos con la palabra de Dios, donde vamos reflexionando de aquellos temas que la iglesia nos propone de carácter importante en nuestra vida y que a veces pasan desapercibidos en el quehacer cotidiano de nuestra vida. Le damos la bienvenida al Padre Julián nuevamente a este espacio, el que siempre con tanta alegría y con tanto entusiasmo participa de este programa y que día a día estamos esmerándonos por llevarles hasta sus hogares la palabra de Dios. Y hoy de manera muy concreta queremos concluir este mes de mayo hablando de la Santísima Virgen María. Ya programas atrás habíamos hablado pautas generales de ella, pero hoy queremos detenernos en algunos elementos que a nuestro parecer son de gran importancia y que también pasan desapercibidos en nuestra vida de fe, en nuestra vida de iglesia. Qué bueno es, queridos hermanos, que semana tras semana estemos siempre en sintonía con la iglesia y estemos también en sintonía con lo que el tiempo litúrgico nos va pidiendo en medio de las celebraciones cotidianas de nuestra fe. Qué bueno entonces, Padre, nuevamente tenerlo con usted. Bienvenidos sean todos a este espacio y bueno, Padre, también sea bienvenido a este espacio en donde se nos permite encontrarnos con nuestros hermanos. Muy bien, muchas gracias al Padre Alejandro, muchas gracias a todos ustedes por ser tan fieles a este programa Ábreme tu corazón que realizamos de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Precisamente tenemos de telón, no sé si llamarlo así, pues el cuadro con la imagen de nuestra patrona. Este espacio lo hemos dispuesto precisamente para ustedes y para el tema que, como ya el Padre Alejandro nos ha dicho, pues vamos a tratar hoy, continuar, seguir hablando de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Este es el último programa del mes de mayo, entonces hay que aprovechar, ya estamos próximos a finalizar este mes mariano y hoy, de manera especial, pues nos vamos a referir a los dogmas marianos, ¿cierto? Ya en algún otro momento hemos hablado de otras, ¿cómo decirlo?, virtudes, qué sé yo, de la Santísima Virgen María, del por qué este mes de mayo es un mes mariano. Bueno, en otro momento nos hemos referido a ella y hoy pues continuamos en esa tarea de hablar de Nuestra Señora. ¿Qué tal? Nosotros no somos un pueblo huérfano, ni mucho menos. Guarne está bajo el patrocinio de Nuestra Señora la Santísima Virgen María, de manera especial pues de la Candelaria. Entonces, nosotros desde la parroquia, ¿cómo no hablar precisamente de la Virgen María? Sería inconcebible pues que nosotros no hiciéramos hincapié en este tema o en estos temas marianos. Hoy, repito entonces, hablaremos de los dogmas marianos. Algunos de ustedes o muchos habrán escuchado hablar de los dogmas marianos, otros quizás no, para otros es algo novedoso, ¿qué eso qué es o con qué se come? Pues bueno, pues bien, hoy vamos a desmenuzar y hablar pues de ese tema, de esos 4 dogmas marianos, que en un primer momento, Padre Alejandro, pues los podríamos mencionar, ¿cierto? Antes de adentrarnos antes de especificar el significado, lo que significa cada uno de ellos. Claro que sí, Padre, pues inicialmente tendríamos que decirle a nuestra gente, a nuestra familia, lo que significa aquella palabra de dogma, porque a veces de pronto podemos decir que el dogma puede parecer un misterio o algo del otro mundo, de ultratumba, y no, el dogma es simplemente una verdad de fe, y es una verdad de fe que se ha de creer, que es irrefutable, porque es una verdad de fe que viene revelada por el mismo Señor, que ya viene manifestado por el mismo Dios desde el mismo momento de la creación, y por eso con la Santísima Virgen María podemos hablar que son 4 verdades de fe que nosotros los cristianos estamos invitados a creer y no podemos dudar de aquello de lo que la misma Iglesia años tras años ha venido profundizando y reafirmando gracias a la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Esos 4 dogmas, Padre, pues entonces sería la maternidad divina de la Santísima Virgen María. También podríamos hablar de la Inmaculada Concepción, ¿cierto? También podríamos hablar de la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María. Muchos padres de la iglesia nos hablan del antes, durante y después del parto. La Virgen María siempre permaneció virgen, valga la redundancia. Siempre permaneció intacta y siempre permaneció fiel a la palabra del Señor. Y por último, también, ¿cómo no hablar de la Asunción de la Santísima Virgen María? Fiesta, o mejor dicho, solemnidad que celebraremos en pocos días también, entre pocos meses,
y que poco a poco nos van introduciendo en la vida de la Virgen María. Lo decía el Padre, y yo vuelvo y también digo a lo mismo, pues no podemos sentir que estamos solos, que hemos sido abandonados. Aquellos que ya gozan con la falta de la mamá física, pues sabemos que tenemos una mamá espiritual, una madre que se nos fue dada a los pies de la cruz, una madre que estando aún en medio de los tormentos y las dificultades, nos sirve de escalera para poder llegar al cielo. Hablábamos en un programa anterior que cuántos pecadores se han salvado gracias a la intercesión de la Santísima Virgen María. Cuántas personas, el Padre da fe y testimonio de esto, todos los días han madrugado incansablemente a la oración del rezo del Santo Rosario. Cuántas personas que podrían estar en sus casas, descansando, en otras actividades, también ofrecen este sacrificio para que la Santísima Virgen María también tome todas estas acciones y las pueda presentar como ofrenda al Señor y puedan verse pues así realizadas todas nuestras expectativas. No sé, Padre, antes de iniciar hablando de los dogmas, ¿qué más podríamos hablar de la Santísima Virgen María? ¿Por qué de pronto la Virgen María ocupa un puesto tan fundamental y tan privilegiado en medio de la vida del cristiano? Porque sabemos que nuestra vida, nuestro centro es Jesucristo, pero ¿por qué la Virgen María también ocupa ese lugar tan privilegiado? Es más, de nuestros templos, la Virgen María siempre acompaña el altar, en nuestros lugares de trabajo siempre hay una imagen de la Virgen María, nosotros estamos muy prestos a cargar el escapulario, a llevar la medalla de la Milagrosa, a cargar la estampita de no sé qué advocación, porque advocaciones hay muchísimas y si dedicáramos programas pues nos quedaríamos todo el año hablando de todas las advocaciones que hay de la Virgen, pero que de pronto, Padre, podríamos resaltar en María como esa figura tan fundamental dentro de nuestro quehacer cristiano. Sin lugar a dudas, pues María juega un papel fundamental en el cristianismo, en todos y cada uno de nosotros los bautizados. Pues simplemente, ¿cómo no mencionar, y lo sabemos todos, ella la elegida por Dios para ser la madre de Cristo Jesús? Ella juega un papel fundamental con su sí, recordemos, con ese fiat, pues ella hace posible que llegue hasta nosotros la salvación. En ella se encarna Cristo Jesús, en sus purísimas entrañas se encarna la palabra de Dios. Y María ha acompañado todo este quehacer cristiano a la Iglesia, precisamente desde sus inicios. Recordemos cómo María pues estuvo allí con los apóstoles. De manera especial, dentro de poco estaremos ya celebrando Pentecostés, ese momento fundamental en el que podemos decir que verdaderamente pues allí nace la Iglesia, ¿cierto? De una u otra manera pues podríamos afirmarlo, y allí está María. María, como el Espíritu Santo desciende sobre la Santísima Virgen María y los apóstoles. Es decir, María, el papel fundamental de ella es pues ser la Madre de Dios y Madre nuestra, pero también esa tarea de acompañamiento. María es nuestra Madre, es aquella que siempre ha estado con nosotros en todo momento. Ya usted lo mencionó ahorita, cuántas personas han alcanzado la salvación gracias a la intervención de María, la mediación de María. Por eso decimos que María es refugio de pecadores. Entonces, y María pues es aquella estrella de la evangelización. María es madre, María es, por cómo no decirlo también, es maestra, porque ella pues con sus virtudes nos enseña cuál es el camino para acercarnos a Jesús. Y bueno, a propósito, el camino o el puente más seguro para llegar a Jesús es la Santísima Virgen María. Recordemos aquel pasaje en las bodas de Caná, cuando ella le pide a los que están allí sirviendo, hagan lo que Él les dice. Es decir, los está remitiendo a Jesús. Entonces, ella no es la protagonista, ella no quiere aparecer como protagonista, sino que ella nos lleva a Jesús, con su poderosa intercesión, nosotros podemos alcanzar tantos y tantos favores de Cristo Jesús. Es decir, de la Santísima Virgen María podríamos decir cantidad de cosas de las cuales pues conocemos y hemos vivido, porque no es solamente lo que nos han dicho otros o lo que hemos estudiado,
de la formación en el seminario en una materia especial que llama Mariología, sino de lo que nosotros hemos experimentado en nuestro corazón y en nuestra vida, ese amor maternal de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Entonces, es inagotable el discurso, lo que podríamos decir de ella, y por eso este programa pues lo dedicamos a ella, a la Santísima Virgen María. Pero bueno, ya tendremos lugar pues para meditar y hablar más precisamente de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, de estos dogmas que el Padre Alejandro pues ya nos ha mencionado. Por el momento nos vamos entonces a una pausa comercial, no sin antes pedirles el gran favor que se queden con nosotros, que continúen en este programa Ábreme tu corazón. Yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá. Me meto a los locales y también a los bares. Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho, pero no me gustaría vender flores para toda la vida. Me gustaría ser vendedora como de casas o carros. Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos es que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos, más osos, más agua, más vida. Gracias, osos y anteojos. ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a crecer de nuevo. Voy a descubrir y a reinventar. Tengo toda una vida por disfrutar. Soy Juan David Manjarrés, soldado profesional, futuro chef y administrador de la seguridad y salud ocupacional. Y yo vivo el CRI. Aquí tienes una nueva oportunidad. Centro de Rehabilitación Inclusiva. Gobierno de Colombia. Eres único y en tu interior llevas más de 20.000 genes y uno solo puede transformarlo todo. Activa tu Gen Ciudadano. Actívalo y maneja tus emociones. Escucha, reflexiona. El Gen Ciudadano se fortalece desde la educación, con tu familia, tus amigos, desde tu interior. El Gen Ciudadano está en ti. Activa tu Gen Ciudadano. Gracias, amables televidentes, por su amable sintonía, por su compañía. Gracias a Cable Plus Televisión, que nos brinda este espacio en donde semana tras semana venimos reflexionando sobre temas que a nuestro parecer van creando expectativa en nuestros corazones y también van iluminando un poco aquellas situaciones o aquellos temas que pueden generar también incertidumbres o dudas en nuestra vida como cristianos. Retomando nuevamente entonces este tema tan apasionante de la Santísima Virgen María, que como lo verían en la primera parte del programa, uno tiene mucho que hablar de la Santísima Virgen, y nos podríamos quedar todo el programa hablando sobre una parte de la Virgen y no agotaríamos nunca los recursos, ni tampoco los libros, ni los estudios que se han hecho de ella, porque hablar de la Santísima Virgen María es un tema apasionante, es hablar sobre una figura que de especial cariño, de especial afecto, el Señor nos ha dejado, una madre,
Una madre que no solamente está plasmada en un cuadro, en una imagen, sino una madre que también está plasmada en nuestro corazón. Y sin más preámbulo, pues entonces adentrémonos ya en uno de esos dogmas. Yo quisiera hablarles del primer dogma, que es el de la Inmaculada Concepción, que celebramos cada año el 8 de diciembre y que ese día celebramos también la fiesta de las velitas, la fiesta de la Santísima Virgen María, y es reconocer que María fue concebida y concibió sin el error del pecado, sin la mancha del pecado. María es elegida y predestinada desde el mismo inicio, desde los mismos inicios de la creación. María fue elegida por el Señor y ya María sabía o tenía en su corazón grabado la misión que se le iba a poner, aunque ella se sorprende en ese bello texto de la Anunciación. Pero María ya conocía desde su parte de oración, desde su parte de interioridad y espiritualidad, desde su parte de conexión con Dios, que se le iba a encomendar una misión. Y bueno, pues nos podríamos preguntar qué pasaría si ella hubiera dicho que no, pero sabía el Señor desde el principio, desde el momento en que la eligió, que la humildad y la sencillez de aquella mujer siempre la llevaría a obedecer la voluntad del Padre. Y es por esto que el Papa Pío IX, en 1854, un 8 de diciembre, con la bula Ineffabilis Deus, expresa que todo católico cristiano debe de creer, sin error a equivocarse, de que María es aquella inmaculada, aquella mujer sin mancha, aquella mujer que concibe sin la marca del pecado, porque Jesús también es concebido en un vientre virginal, en un vientre que no es permeado por la destrucción del pecado, sino que al contrario fue preservado para que el Hijo de Dios se pudiera gestar y se pudiera formar en ella. Y por eso podríamos hablar con el Papa Pío IX, que María es la bienaventurada, es la preservada, es aquella inmune que desde el primer instante de su concepción siempre participa de esa singular gracia y de ese privilegio que le viene de Dios, que es omnipotente, y después por ende entonces le concede la gracia de poder ser la madre del Salvador. Qué bueno entonces que podamos entender que el dogma de la Inmaculada Concepción nos enseña de que María es aquella mujer pura, aquella mujer que no fue manchada ni tocada por el pecado y que fue preservada para poder ser la madre de Dios. No sé el Padre de pronto si nos quiere hablar de algo más o también de otro de los dogmas. Qué bueno, Padre, que tocáramos otro de los dogmas para que pudiéramos dar algunas pinceladas sobre lo que significa cada uno de ellos. Muy bien, la Virgen María pues fue pensada desde siempre por Dios y fue elegida para, como le decíamos ahora, ser la madre de su Hijo Jesucristo, y por eso la preservó de toda mancha de pecado. Al igual que ella, pues nosotros también debemos procurar ser inmaculados, ¿cierto? Es decir, evitar toda ocasión de pecado para permanecer siempre en gracia de Dios. Dios también nos ha elegido, nosotros también hemos sido pensados por Dios, al igual que la Santísima Virgen María, para ser santos. Y para alcanzar esa dignidad, para alcanzar la santidad, pues debemos preservarnos también de toda mancha de pecado. María nos enseña eso, con su Inmaculada Concepción nos enseña que es posible realmente mantenernos también intactos, siempre en gracia de Dios. Pero bueno, pasemos entonces a un segundo dogma, que es la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Se resume en lo siguiente: María fue virgen antes, durante y después del parto. En eso consiste la perpetua virginidad y por eso la llamamos la Santísima Virgen María. Es que llamarla Virgen no es en vano, precisamente por eso, por esa condición. Y yo quisiera leerles algo que nos dice Santo Tomás de Aquino en esta doctrina de la Suma Teológica. En los tratados pues, de Santo Tomás de Aquino, él nos dice que María dio el nacimiento milagroso sin abertura del útero y sin perjuicio para el himen. Es lo que nos dice este santo tan importante de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Y bueno, en la doctrina riquísima de la Iglesia aparece entonces también esta aclaración de cómo María pues, es realmente virgen. El Papa Pablo IV lo reconfirmó el 7 de agosto de 1555, diciéndonos pues que, por supuesto, María es virgen, y otros santos de la Iglesia lo han manifestado. Muy bien, hay que hacer una aclaración que quizás
bueno, una pregunta que muchos se harán y que de hecho pues a nosotros en algún momento pues nos la han podido hacer. Dice, ¿por qué en la Sagrada Escritura dice los hermanos de Jesús? Recordemos aquel pasaje en el cual Jesús está allí pues en determinado lugar y los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Entonces para algunos esto es, quedan ahí como con un interrogante, ¿cómo así que bueno, tu madre, bueno, la Santísima Virgen María, pero tus hermanos? Tendríamos que aclarar que en aquel entonces, pues los hermanos no eran propiamente hermanos de sangre, sino parientes de Jesús. Y para ser fiel pues a esa explicación, me permito leerle lo siguiente. La Escritura menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido esos pasajes como no referidos a hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María, discípula de Jesús, que se designa de manera significativa como la otra María. Es decir, no están hablando de la madre de Jesús propiamente, sino de otra María. Se trata de parientes próximos a Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Esto aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, no nos confundamos. Entendamos que la Santísima Virgen María es virgen, ¿cierto? Ya entonces nos lo dicen los santos de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, en fin, nosotros lo seguimos afirmando. Yo no sé si sea prudente, sea pertinente, a propósito de este dogma de la Santísima Virgen María, hablar de la importancia de la virginidad, que uno preservarse así, de manera especial, pues los que son llamados a la vida matrimonial, que bueno preservar esa condición hasta el matrimonio. Se ha perdido tanto, ya muy difícil, por lo que uno escucha, ¿cierto? Por lo que en la consejería espiritual, por todo aquello, ya ese tema de la virginidad ya como que pasó a un segundo plano. Yo no sé, sin el ánimo de ofender a nadie, pero sí considero yo que es muy difícil ya encontrar a alguien que llegue virgen al matrimonio, ¿cierto? Pero a propósito de este dogma, qué bueno pensar en eso. Muchos lo hacen, muchos le entregan su vida al Señor y le dicen, voy a preservar así, voy a conservar así para el Señor, y si el Señor me tiene para la vida matrimonial, pues qué bueno, yo ofrecerle todo eso al Señor, ¿cierto? Entonces, eso es lo que la Santísima Virgen María nos enseña. Cada uno de estos dogmas nos enseña algo, por supuesto, para nuestra vida. Entonces, cada uno ofrecerle toda su vida al Señor. Señor, te ofrezco mi vida. Todo lo que yo soy, todo lo que tengo, te lo ofrezco a ti, Señor. Quiero estar inmaculado, quiero estar sin mancha, quiero ofrecerte mi virginidad. Quiero ofrecerte, Señor, todo eso. Algunos se reirán de lo que yo estoy diciendo, pero es la verdad. ¿Por qué no ofrecerle todo al Señor? No estar de pronto por ahí haciendo lo indebido, lo que no deberíamos hacer. Entonces, qué bueno eso. Y la Virgen María sí que nos enseña todas esas virtudes, todo con su ejemplo, que es cómo debemos nosotros obrar y agradar a Dios. Claro que sí, Padre. Pues entonces, qué bueno entonces que les quedara claro que la Santísima Virgen María, desde su Inmaculada Concepción y desde su virginidad perpetua, también nos enseña cosas claras y concretas para nuestra vida. En la primera parte, en el primer dogma, que nos quede claro entonces que nosotros también estamos invitados a preservarnos del pecado y a cuidarnos de todas aquellas actitudes que nos van alejando de la gracia de Dios. Y en la virginidad perpetua, pues seguir haciendo hincapié a lo que nos dice el Padre Julián, y es muy cierto, cuidar nuestra vida, nuestra dignidad. Y qué bueno que todos aquellos momentos de nuestra vida no sean solamente instintivos o meramente por placer o algo momentáneo, sino que verdaderamente sea algo que marque la vida de la persona, que sea algo que verdaderamente trascienda y nos permita conocernos como personas, amarnos, disfrutarnos. Hoy en día estamos viviendo en un mundo muy inmediato, en un mundo muy mediatista, muy facilista, donde solamente nos importa el tener, el placer, el obtener logros, el obtener resultados, pero se nos olvida ir a lo trascendente de la vida, lo que verdaderamente va a quedar en nuestro corazón. No sin más, entonces vayamos a otra pauta comercial
y los esperamos en la última parte del programa para que concluyamos con lo de los dogmas, no nos queda sino faltando la maternidad de la Virgen María y la asunción de la Virgen María. Entonces no se vayan, ya regresamos. El Banco de la República ha puesto a circular el billete de 20.000 pesos, el segundo de la nueva familia. Los canales de la Mojana, el fruto del anón y la orejera cenú, junto con el sombrero vuelteado y el presidente Alfonso López Miquelsen, son la imagen del nuevo billete. Tintas e hilos de seguridad con efectos de cambio de color y movimiento, así como elementos táctiles, facilitarán su verificación y brindarán aún mayor confianza. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. El medio ambiente sano es un derecho. Podemos exigirlo, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz. Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. INVIMA, Gobierno de Colombia. Gracias, amables televidentes, por su permanencia y por su sintonía con nuestro espacio de Ábreme tu corazón. Seguimos entonces en esta reflexión y meditación sobre los dogmas marianos. En la sección anterior del programa hablábamos sobre la virginidad de la Virgen María y hablábamos de la Inmaculada Concepción. Ahorita entonces vamos a hablar un poco sobre el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Sabemos que María es la única que ha contado con ese privilegio después de Jesús de haber sido asunta al cielo en cuerpo y alma. Por eso no conocemos huella o rastro de los restos de María, porque María fue llevada al cielo con su cuerpo y con su alma, fue asunta al cielo, fue llevada por los ángeles al cielo, nos cuentan algunos de los evangelios apócrifos, ¿cierto? Y sabemos entonces que esta fiesta la celebramos con gozo el 15 de agosto. Cada año celebramos esta solemnidad de la Asunción de María al cielo. Es un dogma que fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en una de las constituciones Munificentissimus Deus, en donde nos invita a celebrar con gozo esta solemnidad de la Asunción de María al cielo. María es asunta en cuerpo y alma. María goza de ese privilegio
Pero también ojo que tenemos que tener mucho cuidado, a veces en los misterios del rosario confundimos asunción con ascensión. La ascensión es que el Señor sube sin ayuda de nadie, mientras que la asunción implica que es ayudada, es llevada. Son las dos diferencias, porque a veces decimos en el cuarto misterio de gloria contemplamos la ascensión. No, María no subió por voluntad propia, María es llevada al cielo en cuerpo y alma por voluntad de Dios. Mientras que Jesús sí sube al cielo porque es el mismo Dios el que después de haber dejado un legado en la tierra, pues entonces sube al cielo y vuelve a retomar su puesto al lado del Padre y del Espíritu Santo. María, entonces hay que tener cuidado que María no sube por sus propios medios al cielo, no es que ella llegue y diga, listo, hasta aquí llegué yo y vamos para arriba, no, sino que ella es llevada al cielo después de haber cumplido la misión que se le había pues como conferido, se le había dado aquí en la tierra. Entonces recordemos también que en muchas partes, inclusive en el Rosario de Televid, qué pena pues hacer propagandas, pero en el Rosario de Televid siempre sale la imagen de la Virgen María asunta al cielo, que es llevada como en una tela con unas rosas y unos ángeles la van subiendo. Es algo muy bonito porque es aquella que contó con ese privilegio de Dios de haber sido llevada en recompensa de haber aceptado la misión que el Padre le encomendó. Padre, qué bueno entonces que terminamos hablando un poco sobre la maternidad divina de la Virgen María, que es el cuarto don del que debemos de estar reflexionando, para así también ir concluyendo un poco el programa de este. Muy bien, finalizamos entonces con este cuarto dogma mariano, la maternidad divina de Nuestra Señora la Santísima Virgen María, que se convierte en el fundamento del culto mariano. Por eso llamamos a María Madre, porque efectivamente pues es Madre de Dios y Madre nuestra. Allí está el centro de nuestro culto y por eso la consideramos así. Recuerden ustedes que a María le rendimos un culto de hiperdulía. Ya luego tendremos ocasión de hablar de los diferentes cultos, ¿cierto? Pues sabemos en primer momento que a la Virgen María no se adora. No podemos caer en ese error. Nosotros no adoramos a la Santísima Virgen María. Adoramos la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ese es un culto, ¿cierto? El de adoración. A María la veneramos en ese culto que llamamos culto de hiperdulía. Así se llama entonces ese culto o ese homenaje que rendimos a María pues por ser quien es. Entonces culminamos con este cuarto dogma, la maternidad divina de la Santísima Virgen María, que fue definido solemnemente por el Concilio de Éfeso en el año 431. Desde tiempos antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Eso es lo que nos dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el numeral 66. María es nuestra Madre. María es la Madre de Jesús y Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿cierto? ¿Cómo nos sentimos nosotros la maternidad de María? Yo por eso, de manera especial, al finalizar la Eucaristía, siempre lo digo. Bajo el cuidado maternal de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, pueden ir en paz. Sentir que estamos cubiertos con el manto de María, que ella nos cubre con su maternidad, pues nos hace saber y entender y sentir que no somos huérfanos, que tenemos una mamá, y así se lo explicamos nosotros a los niños desde pequeños en la catequesis. Tenemos una madre en el cielo, que es la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Que de eso no nos quepa la menor duda. Qué bueno entonces nosotros saber que tenemos una madre que intercede por nosotros, que nos cuida donde quiera que vayamos, muy solícitamente. Es una madre solícita, es una madre muy cuidadosa, es una madre que nos ama entrañablemente. ¿Qué sería de nosotros sin esa mamá? ¿Cierto? Y nuestras madres, las que tenemos en esta tierra, pues son un bello reflejo de lo que es María, de lo que significa María para nosotros. Ustedes y yo, muchos de nosotros tenemos una madre maravillosa en esta tierra y damos gracias a Dios por ellas. Y en ellas nosotros vemos un asomo, un reflejo de lo que es el amor maternal de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, que no nos desampara,
nosotros somos sus hijos, de verdad, y sintámoslo así. No somos huérfanos. Muchos desconocen el papel de María, muchos están al margen de la Santísima Virgen María. Pues a ustedes, con todo el respeto que se merecen, les digo, ustedes están huérfanos de madre, de verdad que sí. Gracias a Dios, nosotros contamos con esta no solamente con esta figura, con su presencia en nosotros, amándonos, bueno, dándonos todo lo que ella tiene como verdadera madre. Y una madre lo da todo por sus hijos, ¿cierto? Entonces, en Cristo Jesús somos todos hijos de la Santísima Virgen María. Por lo tanto, somos todos hermanos en Cristo. Tenemos una misma madre. Gracias a Dios por la maternidad de la Santísima Virgen María. Claro que sí, Padre. Y bueno, pues qué bueno entonces que recordemos brevemente. Hoy hemos hablado sobre los 4 dogmas de la Santísima Virgen María. Recordemos que lo dijimos al inicio del programa, que un dogma es una verdad de fe que ha de ser creída, que no puede ser refutada. Pero si ustedes se van un poco a las historias y van un poco a la tradición, se van a dar cuenta que todos estos dogmas no fueron fáciles de entender. No fue que simplemente se promulgó el decreto y entonces todos creyeron. Detrás de todo esto que hemos hablado se esconden muchas realidades en donde se presentaron muchos que tuvieron que crear algunas herejías. La herejía es aquello que está en contra del dogma, en contra de la verdad de fe, que refutaban lo que se expresaba de la Santísima Virgen María. Un ejemplo es que en la maternidad divina es uno de los dogmas que ha sido más atacado por los herejes, porque se dice de que si acepta que María sea madre de Jesús, pues obvio lo llevó en su vientre, pero no se acepta que sea madre de Dios. Pero en el concilio de Éfeso, como ya lo decía el padre, pues entonces se crea esta conclusión y esta respuesta a aquellos herejes que hablaban de los cristotocos y la teotocos, madre de Dios o madre de Cristo, y más de 200 obispos reunidos en este concilio en el 471 nos van a decir que no es solamente que María haya sido madre de Jesús, sino que también es madre de Dios, porque Jesús es Dios. Entonces a veces también nos dejamos confundir. Por la calle nos cogen, nos hacen una pregunta y perdemos la fe fácilmente porque no sabemos cómo responder y no sabemos cómo interpretar lo que se nos va diciendo. Miren, lo bonito de la iglesia es que no hay nada complicado. Todo se hace fácil de entender para aquel que lo quiere entender y para aquel que quiere encontrar un conocimiento más profundo. Qué bueno, y los invitaría igual que al Padre, no nos quedemos solo con lo que hemos hablado en el programa. Hay demasiadas redes, hay demasiados documentos, demasiados libros que nos pueden permitir profundizar. A veces nos pasa como a los muchachos del colegio, como a aquellos de la universidad, nos quedamos con lo que el profesor nos da y nos olvidamos de ir un poquito más allá. Y a veces, como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato, pero que nuestra curiosidad sea una curiosidad buena, una curiosidad abierta, una curiosidad que inquiete y que verdaderamente lo motive a uno a conocer más allá de lo que se nos da. El espacio del programa es muy limitado y no podemos detenernos con todos los detalles, pero sí les dejamos las pautas o las notas más importantes para que ustedes luego vayan a conocer. Aprovechemos el internet. Miren, las redes sociales se pueden utilizar de una manera muy sana si lo aprovechamos para esto, para conocer, para indagar. Miren, la cantidad de libros que hay en el internet sobre la Virgen María son grandes, hay bibliotecas enormes en donde podemos aprender. Qué bueno entonces que podamos también ir fortaleciendo nuestro conocimiento. Recuerden que lo decíamos la semana pasada y vuelvo y lo repito, católico ignorante es futuro protestante, porque uno no ama lo que no conoce, como decía San Agustín. Muy bien, ya hay una manera somera, ya pues para ir finalizando, hacer también una aclaración con respecto a una pregunta que a uno también le hacen, ¿cierto? Padre, ¿cuántas vírgenes hay? ¿O son muchas las vírgenes? Pues les decimos que la Virgen María es una sola, ¿cierto? Lo que pasa es que se le ha dado diferentes nombres, de acuerdo a la revelación que ella ha hecho a algunos videntes, algunos místicos, de acuerdo también a lugares donde se ha aparecido. Entonces les damos diferentes nombres que llaman advocaciones. Aquí, por ejemplo, pues claro, tenemos Nuestra Señora de la Candelaria, tenemos María Auxiliadora, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá, Nuestra Señora de Arma, Nuestra Señora de... etcétera, etcétera, etcétera. Cantidad de nombres que se le da a la Virgen María, pero la Virgen María es una sola. Entonces no son muchas vírgenes.
es una sola, con diferentes nombres, de acuerdo al lugar donde se ha aparecido o la manera pues como ella se ha manifestado. Y finalmente, pues yo quiero reiterar la invitación para este próximo 31 de mayo. Vamos a clausurar este mes mariano. Los esperamos a todos a las 5:45 en el templo parroquial. Allí tendremos, pues les recuerdo, se los dije la vez pasada, pero se los recuerdo, tenemos allí una presentación, el grupo de los misioneros de Jesús y de María, pues tendrán allá una obra, una presentación, faltando un cuarto para las 6, si llegan tarde se la pierden, por supuesto. Luego la Eucaristía, pediría yo una Eucaristía solemne, y yo les había comentado la vez pasada que haríamos un recorrido por las calles, como un lucernario, pero mirando la situación con el clima y otros factores, consideraría yo que vamos a realizar todo en el templo. Finalizada la Eucaristía, realizaremos algo que yo sé que a ustedes les va a gustar mucho, se los dejo como sorpresa, no se los voy a decir. Bueno, sí les había anticipado de una serenata a la Santísima Virgen María, pero entre la Eucaristía y la serenata hay algo que les tenemos preparado, entonces ya no realizaremos el recorrido por las calles porque, pues pensando en que, y no siendo ave de mal agüero, pensar de pronto más bien todos reunidos en el templo y no arriesgarnos a la lluvia, ¿cierto? Preparar algo y que llueva, entonces no, todo va a ser en el templo, faltando un cuarto para las 6 de la tarde, el 31 de este mes, el 31 de mayo, y así daremos por finalizado este mes de mayo. Lo que sí, Padre, pues muchas gracias a todos los televidentes, gracias a Cable Plus, gracias a todos los que con tanto amor y cariño siempre sintonizan nuestro programa, gracias al Padre Julián por su tiempo, por su cariño, y bueno, nos vemos en el próximo programa, que Dios los bendiga y la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, la Madre de la Esperanza, Nuestra Señora de la Candelaria, pues esté siempre con todos ustedes y nos acompañe y nos proteja siempre. Hasta el próximo programa, Dios los bendiga. Thank you.